Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Nuestra casa. Casi 8.000 millones de personas vivimos en ella. Y necesitamos energía para vivir. Al quemar combustibles, hemos acelerado el calentamiento en todo el planeta. Hemos roto su ciclo natural y las consecuencias han empezado a manifestarse. Hemos perdido el rumbo. El clima se ha vuelto loco y desquiciado. Las lluvias aumentan y provocan inundaciones. El calor está afectando la fertilidad de los suelos. Los incendios destruyen bosques enteros. Los polos y nevados se derriten. El nivel de los mares aumenta. El agua y los alimentos escasean. Plantas, animales y comunidades enteras no logran adaptarse a los cambios del clima. Es nuestra responsabilidad combatir el cambio climático. Es el momento de actuar. Cristina llamando a tierra. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Tenemos que entender que las inundaciones también son fenómenos naturales, es decir, que durante un año esperamos que haya eventos de lluvia fuertes que puedan causar en algún momento un desbordamiento, una inundación en los ríos o en las zonas planas donde normalmente tiende a generarse este proceso. Sin embargo, sabemos que el calentamiento global está generando un aumento del vapor de agua en la atmósfera y en algunas regiones del mundo está generando aumentos de precipitación y en otras sequías. En el caso de Colombia todavía no es muy claro, pero la evidencia sugeriría que en principio puede haber lluvias más intensas, más localizadas en un momento determinado. Es decir, puede que la lluvia estadísticamente sea la misma durante un año, pero los eventos particulares se van a intensificar. Tres cuartas partes de nuestro planeta están cubiertas por agua. Sin ella, ningún ser vivo podría sobrevivir. El agua hace un viaje mágico y pasa por tres estados de la materia: líquido, sólido y gaseoso. Cada vez somos más seres humanos y para satisfacer nuestras necesidades hemos roto el ciclo del agua. Las lluvias han modificado su comportamiento en intensidad, duración y frecuencia, entre otras generando inundaciones. Antes, un aguacero de estos podía ser una alegría, hoy puede ser una señal de emergencia. Científicos y expertos nos ayudarán a entender las claves de los distintos escenarios en el planeta por el cambio climático. Hoy estarán con nosotros Paola Arias Gómez, ingeniera civil, doctora en Ciencias Geológicas e integrante del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático IPCC. Julio Eduardo Cañón Barriga, ingeniero civil, doctorado en hidrología, docente de la Universidad de Antioquia, coordinador de posgrados de la Escuela Ambiental. Juan Fernando Salazar Villegas, ingeniero civil con maestría y doctorado en recursos hidráulicos. Bienvenidos a Contesta o te quito las pilas, el concurso donde aprenderás de cultura general colombiana mientras empezamos a grabar. Primera pregunta, ¿cuál es el río más importante de Colombia y por qué? 5 segundos y contando. Cristina, el río Magdalena es la vía fluvial más importante de Colombia. Tiene una longitud de 1.525 kilómetros. Cruza de sur a norte a toda Colombia. Atraviesa 22 departamentos. Nace en el departamento del Huila y desemboca en el Mar Caribe. Muy bien, punto para el concursante. El androide no pierde las pilas. Siguiente pregunta. Defina qué son y qué causan las avenidas torrenciales. Cristina, es la combinación de agua, tierra y escombros que viajan por el cauce de una quebrada. Se genera por fuertes lluvias repentinas que ocasionan aumentos rápidos del nivel del agua y puede causar inundaciones. Bueno, vamos a grabar. Silencio, por favor, equipo. Estamos preparados. Capítulo inundaciones. In 1, toma 1. Todo fluye, todo cambia, nada permanece.
Esta frase se la atribuye a Heráclito, un filósofo de la Grecia antigua, y es perfecta para hablar del tema del día de hoy. Le preguntaron a la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas cómo podemos enfrentar el principal problema en su campo, y lo que dijeron fue precisamente ser como el agua, entender que todo fluye, todo cambia, nada permanece. Julio, la mayor parte de nuestra superficie terrestre está cubierta por agua. Recuérdanos dónde podemos encontrar este importantísimo líquido. Principalmente se encuentra en forma líquida en los mares. La mayor proporción del agua se encuentra en estas grandes cuencas oceánicas. Una gran proporción también se encuentra en los polos, en forma sólida, como hielo, y en los glaciares, que actualmente están en un proceso también de transformación. Una parte importante se encuentra en el subsuelo, el agua subterránea, muy importante también. Y una fracción relativamente menor se encuentra en los ríos y en la atmósfera. Sin embargo, la fracción que está en los ríos y en la atmósfera es la que más aprovechamos nosotros para el consumo y para las actividades humanas, porque se renueva fácilmente dentro del sistema a través del ciclo hidrológico. Cristina, recordemos el ciclo hidrológico. El sol calienta el agua que hay en los océanos y en la tierra. El agua se calienta y sube como vapor de agua. Luego se condensa y forma nubes en la atmósfera, para luego caer a la tierra en forma de lluvia, nieve o granizo. Es hermosa. Como dice el filósofo, todo fluye, todo cambia, nada permanece. Sin embargo, la ONU dice que 2.000 millones de personas viven en países con escasez hídrica. De hecho, aquí mismo en Colombia tenemos lugares donde escasea el agua. Y también dicen que Colombia es potencia mundial en agua. ¿Qué es lo que está pasando? Riqueza y escasez en el planeta azul. La distribución ha cambiado estadísticamente en los últimos años. Hemos notado un decrecimiento del agua en forma sólida en los polos y en los glaciares. El agua ha ido disminuyendo debido a un fenómeno de calentamiento global. Por ejemplo, en Colombia están desapareciendo los picos nevados a una tasa muy rápida. Y en otras partes del mundo hay evidencias de disminución de los glaciares y de derretimiento de los polos, especialmente en el Ártico, no tanto en el Polo Sur, en el Antártico, que todavía hay una masa importante, pero que de derretirse pues obviamente haría parte de las grandes cuencas oceánicas, aumentando los niveles de los océanos y eventualmente también produciendo alteraciones en las precipitaciones y en los fenómenos de circulación atmosférica del agua. En las noticias vemos que hay grandes sequías cuando llega la temporada seca o el verano, pero también cuando viene la temporada de lluvias, prepárense para las inundaciones. Juan Fernando, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la relación entre el cambio climático y las inundaciones? Resulta que con el cambio climático estamos calentando la atmósfera. Una atmósfera más caliente es capaz de recoger cantidades más grandes de agua y, digamos, soltarla rápidamente en tormentas que causan inundaciones. El cambio climático está cambiando la forma como llueve. En general, está intensificando en muchos lugares del mundo, como la región en la que vivimos en Colombia, las tormentas. Y esas tormentas más intensas son una de las causas principales del agravamiento de las inundaciones. Yo recuerdo de las clases de historia, de cultura egipcia, ellos, gracias al Nilo y sus inundaciones, pudieron establecerse con una rica agricultura y su civilización pudo florecer. Pero entonces, ¿qué son las inundaciones y qué tan buenas o malas pueden ser? Te puedo comentar que las inundaciones son procesos naturales que ocurren por el desbordamiento de los ríos cuando salen de su cauce principal, pero también tienen una zona de inundaciones, una zona de explayación. Cuando se desborda el agua, inunda esas zonas y lleva nutrientes y sustancias que son muy útiles para fomentar la creación de suelos y de hecho pues han sido utilizadas para irrigación y para fomentar la agricultura. Así que las inundaciones son muy importantes dentro de los procesos naturales de ríos como el Magdalena, el Cauca, en toda la zona, por ejemplo, de la Mojana, de las sabanas cordobesas, de Bolívar, etcétera, en la zona norte del país. Son cíclicas, ocurren al menos una vez al año y deberían entenderse como un proceso natural y necesario para los ecosistemas y para las actividades humanas que se desarrollan en esas regiones. Cristina, autoridades de Medellín están en alerta por posibles desbordamientos en temporadas invernales. El nivel habitual de sus aguas es de 50 centímetros, pero el incremento de lluvias ha hecho que supere los 5 metros. Neta, no creo que ya nos tenemos que ir, vamos. Cristina, ¡ey, ey! ¡No me dejes aquí!
llamando a tierra. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Regresamos. Estamos en Cristina llamando a tierra, crisis climática en el planeta. Imagínense estar en el medio de la calle y empezar a ver que el nivel del agua sube, quedar rodeada por agua y quedar a merced también de que alguien nos ayude. Perder absolutamente todo debe ser realmente aterrador. Juan, cuéntanos cuál es la relación entre las lluvias y las inundaciones. Ya vimos que hay una relación directa, sencillamente cuando llueve muy fuerte, no todo el agua se puede infiltrar en el suelo y empieza a escurrir sobre la superficie. Eso genera acumulación y eventualmente por eso existen los ríos. Los ríos son los puntos donde en una cuenca se acumula todo el agua que ha escurrido y eventualmente produce el caudal que conocemos de los ríos. Lo mismo en las ciudades lo notamos, cuando llueve vemos que el suelo rápidamente se acumula el agua y empieza a escurrir hacia el drenaje. Eso ya es un comienzo del proceso de circulación del agua superficial y eventualmente de las inundaciones cuando no hay suficiente capacidad para sacar el agua. Pero es cierto que las inundaciones también se pueden producir por deshielos. Por ejemplo, recuerden lo que pasó con Armero y el Nevado del Ruiz. Un aumento de temperatura puede generar un deshielo súbito y eso puede generar eventos como lahares que producen inundaciones muy grandes en zonas de una manera súbita. Entonces, es otra forma de que se produzca la inundación. Hay evidencia de que el 90% de las catástrofes naturales están relacionados con la fuerza del agua. Contaminación en los cuerpos de agua, pérdida de vidas humanas y un montón de otras afectaciones. Paola, parece que la forma en la que hemos construido las ciudades no nos protege lo suficiente contra lluvias e inundaciones, ¿cierto? El ciclo hidrológico, que es cómo se mueve el agua en todo el sistema climático, se está intensificando. Y una parte, digamos, una materialización de esa intensificación es que estamos teniendo lluvias torrenciales más frecuentes e intensas en determinadas regiones del planeta y pues eso, por ejemplo, una consecuencia es el aumento en los niveles de los ríos, en los niveles en general de los cuerpos de agua. La urbanización, por ejemplo, esa conversión de zonas rurales a zonas urbanas con todas las coberturas de tipo urbano, como por ejemplo construcciones que tienen asfalto, que tienen cemento, en donde ya tenemos menos vegetación, eso por ejemplo es algo que se ha logrado identificar que puede generar mayor ocurrencia de inundaciones en algunas regiones. Metano, creo que esta espera va a estar un poco larga. Mientras tanto, quiero presentarles un trocito de lo que está pasando en todo el planeta como producto de las inundaciones, que representan un enorme desafío. Es tan sencillo como prender la televisión y ver las noticias. Bienvenidos al presente. Metano, muéstranos. Esta tarde las fuertes lluvias que se presentaron en Medellín y su área metropolitana pronostica abundantes lluvias, alta nubosidad y que deja por lo menos unas 150 familias damnificadas. Hasta ahora es de 5 barrios afectados por las inundaciones. En la comuna Santo Domingo, las motos que permanecían estacionadas en la calle fueron arrastradas por la fuerza del caudal. Julio, vemos que cada vez hay más inundaciones. ¿Esto por qué se está dando? Existen otros fenómenos de inundaciones que se han generado por causa de la actividad humana en las ciudades. Por ejemplo, al impermeabilizar las superficies construyendo pavimentos y edificios, lo que hemos hecho es reducir la capacidad que tiene el terreno de absorber el agua, producimos una mayor escorrentía, el agua se concentra más rápidamente en un punto determinado y eso causa que eventualmente unas zonas queden inundadas porque no tenemos la capacidad de evacuar el agua por infiltración o por el corrimiento a través de los drenajes artificiales que hemos creado en las ciudades. El SEATA es el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá. Entregan información las 24 horas y además tienen una app en la que todos los ciudadanos y ciudadanas podemos monitorear en tiempo real el estado del clima. Además, es la encargada de reportar a los organismos de socorro los eventos extremos. ¿Cómo ven los posibles impactos que tienen las inundaciones en el Valle de Aburrá? Y lo más importante, ¿cómo podemos mitigarlos y adaptarnos? Pueden pasar cosas muy malas, muy extremas, se pueden desestabilizar grandes partes de las laderas, desbordar afluentes, etcétera, pero una que a mí me parece muy severa y particularmente dañina es la posibilidad de que se desborde el río Medellín y dañe mucha infraestructura crítica de la ciudad, como por ejemplo el metro.
Ya hemos visto que se ha tenido que intervenir el canal del río para evitar la desestabilización de la vía del metro. Yo creo que estamos urbanizando todavía de una manera muy agresiva las laderas. Preparar los territorios para inundaciones más severas, para convivir con tormentas más intensas que vamos a estar recibiendo por el cambio climático. Primero tenemos que entender que el río Medellín es la arteria vital del Valle de Aburrá y por lo tanto tenemos que protegerlo y eventualmente entenderlo mejor. Yo creo que todavía nosotros lo canalizamos y hemos canalizado muchas quebradas y muchos riachuelos que tenía el valle, los hemos convertido en alcantarillas. Ya no los vemos, siquiera están en la superficie. Creemos que no existen, pero siguen siendo los puntos de drenaje importantes del valle. Pero incluso sin que se haya desbordado, hemos visto lo que sucede en el deprimido, por ejemplo, que tenemos en Medellín, cómo se inunda y puede quedar en una zona de inundación durante horas, con afectaciones no solo al transporte, sino a la vida humana. Y ese tipo de eventos, desbordados sobre todo el valle, pues obviamente pueden causar enormes daños y pérdidas millonarias en términos, digamos, de lo material y en términos de la vida, pues seguramente muchas personas que viven en las laderas cerca de la zona del río, pues también se van a ver afectadas. Incluso hemos hecho cosas como encerrar completamente una quebrada como la quebrada Santa Elena bajo un canal con techo que pueden colapsar, porque si esas quebradas reciben más agua, es posible que esos canales se vuelvan insuficientes para contener los caudales de los ríos. Yo suelo decir que el canal del río Medellín, que ha sido suficiente para contener el río durante años, puede volverse insuficiente para contener el río del futuro con las lluvias del futuro. Necesitamos como planes territoriales y voluntad política para desarrollar esos planes que hagan que estemos mejores preparados para las inundaciones. Si no, yo creo que el problema simplemente se va a volver más y más grave con el tiempo. Cristina, sea que vivamos en un barrio de una ciudad o en una zona apartada rural, siempre estaremos sobre una cuenca. Nuestra obligación es cuidarla y mantener los cauces limpios. Evitar basuras y escombros es una acción de mitigación contra las inundaciones. Cristina llamando a tierra. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Volvimos. Esto es Cristina llamando a tierra, crisis climática en el planeta. Según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en la primera temporada de lluvias del 2022 se registraron alrededor de 900 emergencias relacionadas con el agua. Es por esto que es muy importante hoy, más que nunca, que hablemos de la gestión del riesgo. Hoy nuestro invitado es Alejandro Ramírez. Él es integrante de la organización comunitaria Tejearañas, quienes se han tomado muy en serio el trabajo de cuidarse entre todos ante el riesgo de deslizamiento e inundaciones. Alejandro, cuéntanos un poco sobre Tejearañas y cómo ha sido ese trabajo comunitario para cuidarse entre todos en las laderas de Medellín. Tejearañas es una organización comunitaria popular que trabaja gestión comunitaria de riesgos desde hace como 11 años. Entonces empezamos a generar procesos de conocimiento de riesgo, de conocimiento de las ciencias ambientales, de dialogarlo con nuestros vecinos. Y en todos esos procesos pues fuimos generando una serie de conocimientos, recuperando conocimientos que traían nuestros abuelos pues, del campo, y empezamos a generar procesos de reducción de riesgo, de diálogo con la naturaleza, y pues eso nos ha generado a partir de procesos formativos, que los procesos formativos nuestros es aprender y hágalo de una. O sea, eso no es un experto que viene y nos enseña, sino que nosotros vamos aprendiendo y vamos generando pues, el proceso de transformación en el barrio. Háblanos un poco sobre ese caso particular del proyecto Informatrisk. Cristina, hay dos iniciativas en las cuales nosotros estamos participando. La primera es InfoRix, que es una iniciativa que nace de la academia, ¿cierto?, que llega a territorio y es dialogado en una relación muy interesante con las comunidades, y se genera un sistema de alerta temprano que implica pues unos censuramientos remotos, una intervención estatal, una intervención extranjera, las universidades en diálogo, las comunidades con su conocimiento territorial, teniendo en cuenta que la intencionalidad es que la alerta sea tan temprana
que no sea necesario hacer una evacuación rápida de ellas, sino que nos permita hacer gestión, es decir, identificar dónde está el problema y en esa medida poder actuar antes de que se desarrolle la situación. Nuestro profundo respeto y admiración por todos los expertos que nos acompañaron en el capítulo de hoy. Gracias por la paciencia y compromiso con el que hacen su trabajo. La divulgación científica no es nada fácil, pero precisamente gracias a ella es que tenemos más herramientas para adaptarnos y mitigar el cambio climático. Los dejo con sus mensajes. Pues obviamente la educación también de nuestros hijos y de nosotros mismos en términos de proteger y entender qué significa un río, un drenaje, una quebrada, la alcantarilla de la cual sale el agua desde los tejados de nuestras casas, todo está conectado. Medidas de infraestructura más robusta para mejorar la capacidad del valle y para identificar los puntos donde se pueden producir deslizamientos críticos. Convivamos con el agua, la hemos afectado y ahora la padecemos. Entonces, que cambiemos de padecer una realidad a disfrutarla. Y yo creo que eso se puede hacer si empezamos desde las casas y también nos concientizamos de nuestras responsabilidades en el proceso. Necesitamos darle espacio al río Magdalena, al río Cauca, al río Medellín. Necesitamos alejar nuestras poblaciones de esos ríos tanto cuanto se pueda. Afortunadamente Colombia es un país muy grande. Para que eso pase, la relación entre la ciencia y la academia con la política que se encarga de tomar decisiones se fortalezca. Tenemos cosas por hacer, las podemos hacer, es urgente hacer. Identificar qué tan vulnerables somos a los deslizamientos e inundaciones es la mejor manera de adaptarnos al cambio climático y ayudar a mitigarlo. Si aún no sabes qué hacer para prevenir las inundaciones, aquí algunos pasos. Identifica la cuenca más cercana que tengas a tu casa. Cuídala, mira en qué estado está. Las basuras, qué tantos árboles tiene. En la medida en que las ciudades puedan ser más permeables, tener más jardines, más árboles, nos estamos adaptando al cambio climático y reduciremos el riesgo de las inundaciones. Esto fue Cristina Llamando a Tierra, Crisis Climática en el Planeta, la serie que nos entrega las claves para entender los diferentes escenarios que viviremos como consecuencia del cambio climático. Recuerden, todo fluye, todo cambia, nada permanece. Metan, ahora sí, empezó a llover. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Nuestra casa. Hemos roto su ciclo natural y las consecuencias han empezado a manifestarse. Hemos perdido el rumbo. El clima se ha vuelto loco y desquiciado. Las lluvias aumentan y provocan inundaciones. El calor está afectando la fertilidad de los suelos. Los incendios destruyen bosques enteros. Los polos y nevados se derriten, el nivel de los mares aumenta, el agua y los alimentos escasean. Plantas, animales y comunidades enteras no logran adaptarse a los cambios del clima. Es nuestra responsabilidad combatir el cambio climático. Es el momento de actuar. Cristina Llamando a Tierra. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.